Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilson Nicolás Pavón Argüello. Soy estudiante de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad de San Buenaventura C de Bogotá. Bien, voy a explicarles un poco cómo es un motor de turbina de gas y algunos de sus componentes y cómo se mueven sus partículas a lo largo del motor. Bien, primero que todo me gustaría empezar diciendo qué es un motor de turbina de gas. Un motor de turbina de gas se caracteriza por tener compresor, una cámara de combustión y por tener una turbina. Aclaro que la turbina se encuentra conectada con el compresor por un mismo eje. Entonces, pues si la turbina se mueve el compresor, que básicamente es lo que trata de hacer este motor. Aprovecha la energía que es expedida por la cámara de combustión, esa alta energía, y hace que se mueva el compresor. Una vez que se mueve el compresor, hace que se mueva el flujo hacia la cámara de combustión, se genere una combustión de cierta manera pues más grande y que se pueda mover la turbina más rápido para mover el compresor más rápido y así ir y continuar con el ciclo. Dentro de los motores de turbina de gas hay varios tipos en donde está el turborreactor, está el turbohélice y el turboventilador o turbofan. El turborreactor es tal cual describí el motor. El turbohélice es exactamente lo mismo, la diferencia es que el empuje la va a generar en su mayor parte el propeller que, pues con el que va a contar el motor. En el turborreactor la mayor o pues la totalidad del empuje la va a producir este chorro de gases calientes, y en el turboventilador la mayor cantidad de empuje la va a producir un aire derivado, un aire que no pasa por este core, este núcleo del motor. Hablando pues del núcleo me refiero como tal a estos componentes de compresor, cámara de combustión y turbina. Entonces este flujo derivado que no pasa por estos componentes es el que genera la mayor cantidad de empuje. Son los que mayormente se usan en la aviación comercial por ser pues silenciosos y altamente eficientes. Pero bueno, ¿qué tienen estos motores de distinto? Pues básicamente todas estas etapas que hay de admisión, de compresión, de combustión, de expansión no se producen en un mismo cilindro, sino se producen a lo largo de un eje, diría yo. Entonces, aquí en la parte izquierda se ve pues la admisión de aire, pero pues realmente es un flujo de aire. Va a pasar entonces después al compresor, va a pasar después a la cámara de combustión y finalmente va a pasar por la turbina y la tobera. Entonces, pues bueno, es totalmente distinto a lo que se ve en los motores recíprocos. Cabe aclarar que pues el motor a turbina de gas no tiene componentes pues, con ese movimiento recíproco, ese movimiento pues característico de los motores ciclo Otto, diésel o bueno. Ahora bien, estos motores trabajan con el ciclo Brayton, entonces aquí encontramos un pequeño esquema de este ciclo, haciendo la comparación entre temperatura y entropía. Bien, entonces pues continuando en sí a lo que quería explicar desde un principio, que son los componentes de este motor y pues cómo se mueven las partículas dentro de este motor. Encontramos entonces como primer componente el compresor. Como bien su nombre lo indica, pues comprime el aire, que es el fluido con el que trabaja este motor. Y pues este componente eh, tiene una relación de compresión, la cual es la presión de salida sobre la presión de entrada. Estas dos presiones son distintas, en donde la presión de salida es mucho mayor a la presión de entrada, que pues es lo que se busca eh, para de cierta manera generar un poco de energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues las moléculas de aire sabemos que tienen esa energía vibracional, rotacional y de traslación, y al comprimirlas lo que se hace es pues alterarlas un poco, causar un poco de caos entre ellas, que colisionen un poquito y de cierta manera pues se le está dando energía a ese fluido, ¿cierto? Entonces pues bueno, después bien, aclaro aquí entonces que hay dos tipos de compresores. Está el axial, que es el primero, y este segundo, que es el centrífugo. Este centrífugo trabaja de la misma manera, le da un poco de energía a ese fluido de trabajo, pero entonces la única diferencia es cómo fluye ese fluido. En el primero
el fluido se va a desplazar a lo largo de todo el eje. En cambio, en este compresor centrífugo se va a desviar y digamos que lo va a redireccionar hacia una componente normal al cual entró. Entonces, como podemos ver en este esquema, el aire o el fluido entra por aquí por la izquierda y es de una u otra manera desviado hacia una parte o en una dirección normal a la cual entró, ¿cierto? Entonces, bien, una vez ya que este fluido tiene si este fluido tiene un poco más de energía, pasa a la cámara de combustión. También hay varios tipos de cámara de combustión, pero no me voy a extender muchísimo en ellas realmente. Solamente voy a explicar un poco qué es lo que sucede. Pues bien, aquí entra pues este flujo de aire, se mezcla con partículas o pues con el combustible que es queroseno. Entonces también de una u otra manera se le está aplicando, se le está dando a este fluido energía, ¿cierto? Que es el combustible. Y una vez que se genera ya la combustión por esa alta energía acumulada, entonces va a suceder esa combustión y como esa expansión de gases, los cuales pues salen a muy alta temperatura y muy alta presión. Y bueno, realmente qué es lo que pasa aquí? Agregarle bastante más energía gracias al fluido, agregarle bastante más energía al fluido gracias a las partículas de queroseno o pues del combustible. Entonces ya una vez que sucede la combustión, bueno, aquí podemos apreciar pues un poco cómo es la cámara de combustión. Entonces aquí se ve que se inyecta pues de una u otra manera el combustible y el aire pues entra a la cámara de combustión, sucede la combustión por esta alta energía que se da y posterior pues sucede esta expansión y sale hacia la turbina. Bien, entonces finalmente tenemos la turbina. Esta turbina pues aprovecha esta energía que pues al final sale por la cámara de combustión, ¿sí? Y recoge esta energía del fluido para moverse. Al igual que el compresor es por etapas y tiene una parte que es estática y una parte que se mueve, la parte del rotor y el estator. Entonces pues bien, aquí pues también viene como por esas etapas. Esta turbina está conectada por el mismo eje al compresor, manteniendo de una u otra manera el ciclo pues en funcionamiento. Después de la turbina, los gases también salen a una pues alta presión, a alta temperatura, que genera el empuje que aprovechan las aeronaves, los aviones, donde principalmente se usan estos motores para poder moverse, ¿no? Sabemos que el empuje es lo que le da ese movimiento al avión para pues desplazarse. Después de la turbina pues viene la tobera. En esta tobera pues se puede también de pronto anexar un post quemador, frecuentemente usado pues en las aeronaves militares, pero ya son como accesorios. No nos vamos a centrar en esta turbina. ¿Qué es lo que pasa? Las moléculas entregan su energía y bajan su temperatura, bajan su presión un poco, pero igual ya siguen saliendo a muy alta presión y temperatura. Bien, creo que eso es todo y muchas gracias por la atención prestada.